grandeza de nuestro Dios. Dentro de tanta gente que ha muerto y eso nos vio a ti y a mí. Nos vio con ojos de piedad para que nosotros vengamos delante de su presencia. Voy a cantar un himno para alabanza y gloria de su nombre. No hay otro Dios, no hay otro Dios, no hay otro Dios como tú, Jesús. Dios en los cielos, Dios en la tierra, no hay otro Dios como tú, Jesús. Solo Jesús y solo Jesús, solo con Él me quedo. Dios en los cielos, Dios en la tierra, no hay otro Dios como mi Dios, como mi Dios. No hay otro Dios que calma el recio viento, no hay otro Dios como tú, que cuenta mis cabellos, no hay otro Dios como tú, que conoce mis pensamientos, no hay otro Dios como tú, que sabe lo que siento, no hay otro Dios como mi Dios, como mi Dios. No hay otro Dios como mi Dios, no hay otro Dios, no hay otro Dios, no hay otro Dios, no hay otro Dios como tú. Te cuenta mis cabellos, no hay otro Dios como tú. A tu presencia tierra la tiembla, no hay otro Dios como tú. Solo Jesús y solo Jesús, solo con Él me quedo. Dios en los cielos, Dios en la tierra, no hay otro Dios como mi Dios, como mi Dios. No hay otro Dios como mi Dios, no hay otro Dios que calma el recio viento, no hay otro Dios como tú, que cuenta mis cabellos, no hay otro Dios como tú, que conoce mis pensamientos, no hay otro Dios como tú, que sabe lo que siento, no hay otro Dios como mi Dios, como mi Dios. No hay otro Dios como mi Dios, no hay otro Dios. Amén. Amén. ¿Cómo estamos? ¿Estamos cansados? ¿Tenemos sueño? ¿Nos levantamos un ratito? A ver, vamos a levantar un ratito y nos vamos a relajar. Vamos a relajarnos un poquito, vamos a hacer un poquito de ejercicio. Vamos a ver si se despiertan los hijos de Dios. ¿Se imaginan cuando estaban en la aposento alto 10 días, mis hermanos, día y noche? ¿Ustedes se pueden imaginar eso? 10 días, día y noche, esperando al Espíritu Santo. Así que a relajarnos un poquito, vamos a alzar la mano, vamos a alzar un poquito las manos, vamos a hacer un poquito de ejercicio por aquí, ¿sí? ¿Vale? Mira, hacemos un ejercicio, lavamos la espalda, a ver si damos un poquito el pie, un poquito, a ver, ahí tengo una hermanita que dice que tiene calambre, entonces a ver, hagamos un poquito de movimiento.
quiero pedirle, decirle y preguntarle cómo se siente uno. Yo también me siento bien y me siento contenta de la oportunidad que Dios me ha dado de esta noche poder estar al frente de ustedes, de poder ver su carita sonriente y poder decir gracias a Dios por esta oportunidad, porque yo sé que en poco tiempo, aunque a veces no pensamos en esas cosas, pero yo sé que en poco tiempo no vamos a tener esta oportunidad que el Señor nos está dando en esta noche. En algún tiempo nos encontraremos solos. En algún tiempo no podemos estar prendidos como estamos esta noche aquí. En algún tiempo no podremos predicar la palabra. Y cada momento de nuestra vida, cada momento que el Señor, cada oportunidad que el Señor nos brinda, es un momento de ser agradecido y darle gracias a Dios. Porque habemos muchas personas en el Medio Oriente que ya hemos sido perseguidos. Hay muchos niños que ya lo están mutilando. Hay muchas personas que le están quitando, que ya no pueden estar predicando, ya no pueden estar usando su fe, porque el enemigo está haciendo su entrada en todas las partes. Y pidámosle a Dios que nos fortalezca nuestras mentes para que cuando esas persecuciones, si aún estamos con vida, llegan a nosotros podamos tener la fuerza y decirle a Dios a través de su Santo Espíritu y Cristo Jesús que nos dé la fuerza y la fortaleza. Yo quiero aprovechar la oportunidad para que escuchemos y veamos la historia de una mujer que hicieron una vez pasar un mal rato, pero ya sabemos que no es la historia en preciso la historia de la mujer que tenían las personas que la acusaron. Eran otras intenciones que tenían las personas. Y yo quiero hacer una pequeña oración. Quiero que me acompañen a él mismo sentado. Rinjan su cabeza y vamos a hacer una pequeña oración para entrar en el tema. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias por este momento, por esta oportunidad que nos das. Ya sabemos que no es una casualidad, es un propósito que tú tienes para cada uno de nosotros, que nosotros miremos y veamos y escuchemos a través de tu palabra por intercesión de Cristo Jesús y su Santo Espíritu. Que todas nuestras mentes estén en un solo pensamiento en esta noche y que todo lo que se haga sea guiado por tu Santo Espíritu a través de Cristo Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermana Alejandra, por favor, yo quiero utilizar la comparación de los hermanitos para que me lean unos versículos bíblicos. Hermanita, ¿puede? ¿Ya? Ok. Y vamos a entrar, primeramente vamos a empezar en orden. El que tiene el número 3, por favor. Entonces los escribas y los fariseos trajeron una mujer tomada en adulterio y poniéndola en medio. El 4, por favor. Y le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. El 5. En la ley Moisés nos mandó a apedrear a estas mujeres. ¿Qué dices tú? El 6. Mas estos decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinando hacia el
suelo, escribía en tierra con el dedo. El 7. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y el 8. Y cortó en mirarse hacia el suelo y a escribir en la tierra. Ya escuchamos cada una de nuestras citas bíblicas y yo me hago una pregunta. Cuando el Señor Jesús murió por cada uno de nosotros, el Señor Jesús sabía que nosotros éramos pecadores y así el Señor Jesús decidió dar su vida por cada uno de nosotros, porque Él dice que Él no vino para acusar ni para condenar, sino para salvar. Pero a continuación podemos también entender que la intención de las personas que llevaron la mujer delante del Señor Jesús, para que el Señor Jesús la acusara y la condenara, no era solamente la intención de que el Señor Jesús acusara a la mujer, sino que el Señor Jesús la acusara para poder ellos acusarlo delante de los romanos, delante de los sacerdotes, para tentar al Señor Jesús, para que el Señor Jesús cayera en la trampa. Pero ellos no se esperaban, o no se lo imaginaban, o sí se lo imaginaban quién era el Señor Jesús, pero ellos en ese tiempo tenían una mente tan mala que ellos no pensaron solamente en la mujer, sino también tenían doble intención. Y esa doble intención la vamos a ver a continuación. Por favor, hermanos, miren si podemos hacer una pequeña ilustración. ¿Por qué tratáis así a esta mujer? ¿Qué ha hecho para merecer eso? Ha sido sorprendida en acto de adulterio. Es cierto eso. La habéis juzgado en justicia. Es culpable de adulterio. La ley la condena a ser lapidada. Aquel de vosotros que esté libre de pecado, que tire la primera piedra.
vete y no peques más. ¿Cómo puede él perdonar a una pecadora? Tremenda ilustración, hermano. Ya vemos que el Señor Jesús sabía que la mujer era pecadora. El Señor Jesús, cuando murió, sabíamos que también nosotros somos pecadores, pero ni aún el Señor Jesús así nos condenó. Porque la intención del Señor Jesús no fue morir para condenarnos, sino fue morir, dar su vida por nosotros, por nuestro pecado, para que nosotros tengamos un arrepentimiento sincero y que nosotros entendamos y comprendamos la misericordia de nuestro Señor Jesús y apartarnos de las cosas que no hacen daño. Pero a continuación ya veremos la sorpresita que el Señor Jesús le tenía a cada uno de ellos. Antes de leer los dos versículos bíblicos, en el deseado de toda la gente, 425, dice así: especial, impaciente por su obligación y su aparente indiferencia, los acusadores se acercaron a Jesús para poner el asunto a su atención. Pero cuando sus ojos siguieron los ojos de Jesús, cayeron sobre el pavimento a sus pies. Cambiaron las expresiones de su rostro. Allí estaba trazado delante de sus ojos los secretos culpables que de ellos, de su propia vida, el pueblo que miraba vio el cambio repentino de expresión que tenían. Se adelantó a descubrirlo, lo que ellos estaban mirando con tanto asombro y vergüenza. Ya es una ilustración que en ese entonces era para ellos, pero en este tiempo nosotros también, el Señor quiere que nosotros miremos atrás y miremos nuestras vidas para decir o hacer algo del hermano, del vecino, del amigo o de cualquier persona que aún no conozcamos, porque el Señor nos da una oportunidad de que nosotros tengamos un arrepentimiento sincero y que no usemos el dedito para acusar a nosotros mismos, porque ya sabemos quién es el que puede acusarnos y no lo hace, pero tampoco Él no quiere que nosotros sigamos haciendo las cosas mal, sino que miremos a nuestro alrededor y que desnudemos nuestra mente con nuestro Señor y pensemos y analicemos quién es el Señor Jesús, quién somos nosotros y de dónde venimos. Todas esas cosas a continuación en nuestras mentes nos hacen crecer y crecer aún más. Y a continuación yo quiero que me acompañe un voluntario y me lea de Juan capítulo 8, el 10 y el 11. Un voluntario con voz alta. Entonces Jesús se le enderezó y le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno le condenó. Ella contestó: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete en paz y no peques más. Amén. El propósito de Jesús decía: vete, no peques
hoy nos llamas a un arrepentimiento sincero, a un revivimiento sincero, y que ya sabemos que quién es el Señor Jesús, que no podemos esconder nada, que tenemos que tener pendiente todo, porque para el Señor Jesús no hay nada desconocido. Ya sabemos que el Señor Jesús no vino para acusarnos, sino vino para salvarnos a todos. Y el Señor Jesús quiere que nosotros tengamos un nuevo renacer en Cristo Jesús. Acompáñenme. También el propósito de Jesús era ganar el alma, no condenarla. Y hoy Jesús quiere hacer eso mismo con nosotros. Un nuevo renacer, un nuevo comienzo, una sinceridad. Que digamos no al pecado y que sigamos fortalecidos en la presencia de Cristo Jesús. ¿Me pueden leer, por favor, el capítulo de Mateo 9:13? Para concluir con este versículo. Mateo 9:13. Y pues que aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Ya vemos, mis queridos hermanos, que justo no hay ni uno. Pero como quiera el Señor, murió por nosotros, y el Señor quiere salvar nuestra vida, no acusarnos, no condenarnos. Y el Señor quiere y nos llama a un arrepentimiento sincero, a un renacer de nuevo, a un no acusar ni usar el delito, porque ya sabemos que el Señor Jesús, nuestro Dios, sabe todas nuestras vidas, es nuestro Salvador, nuestro Creador, y no podemos usar el delito para señalar, porque ya sabemos quién es el único que señala. Y la intención de nuestro Señor Jesús es que nosotros llevemos una nueva vida en Cristo Jesús, una nueva mente, un nuevo espíritu, y que nosotros podamos entender y comprender a cada quien y podamos ayudar y tenderle la mano a cada quien que lo necesite, porque ya sabemos que somos débiles en nuestras debilidades, pero también sabemos que si nos aferramos al Señor Jesús con sinceridad, con amor y tomar una decisión, en Cristo Jesús se puede todo. Amén. Y el Señor hoy nos llama a ser libre, a ser victorioso y a tener una victoria en Cristo Jesús. Entonces, con esta palabra, yo quiero que cada uno tengamos una reflexión, una meditación, y que el Señor Jesús quiere que nosotros tengamos un arrepentimiento sincero y que sepamos que es nuestro amigo, que es nuestro ayudador, y que a través de Él podemos recibir ese consolador que nos da fuerza y que nos dará la paz y que nos dará la tranquilidad. Si un día, si estamos vivos, podamos enfrentar con esa gloria y con esa misericordia de la que el Señor habla, podemos enfrentar todas las cosas malas que se nos vienen encima. Con esta palabra, que el Señor pueda bendecirnos a todos. Amén. Amén. ¿Cuántas gracias al Señor? Amén. Así que el Señor Jesús no acusó a nadie. Creo que nos acusa a nosotros, ¿qué? Nuestra propia conciencia. Porque cuando tenía los discípulos, cuando estaba todo el grupo de personas, que el Señor Jesús estaba enfrente de él, se sintieron acusados, ¿no? Se tuvieron que ir. Así que los invito a que nos pongamos de pie para que tengamos una palabra de oración. Pero creo que esa oración sea personal, tú con Dios. Si te tienes que poner a cuentas, quizás como la mujer como María Magdalena, que tuvo que ponerse a cuentas con Dios. Creo que cuando ella vio a Dios,
para poder ser perdonada y poder salir a evangelizar, poder compartir este perdón. Así que lo invito a que el que pueda se ponga de rodillas, al que no, manténgase de pie, pero los que quieran se arrodillen y tengan una conversación personal con el Señor. Tú con Dios. Órale tú al Señor, tienes que ponerte en cuentas con Él, tienes que pedirle perdón por algo. Entonces, es el tiempo. Y yo termino aquí con la